De la lectura de esta norma surgen tres conclusiones principales. Es claro que esta norma no le aplica completamente, pero sí sus principios. Hay 7 razones para que los oficiales de cumplimiento y los oficiales de protección de datos trabajen unidos. La primera es que no existe una excepción a la protección de datos personales para el SAGRILAFT. La excepción de la Ley 1581 del 2012 no es absoluta. Vamos a verlo. El siguiente pantallazo muestra que los términos de uso de esta página web solo permiten la consulta a los ciudadanos y con el propósito de consultar su información judicial personal. Es claro que no pueden ser usados por terceros. Además, se prohíbe expresamente la consulta de información de otras personas. Existen otras páginas web, como la Consulta de Procesos Nacional Unificada, que administra la rama judicial, en la cual no son tan evidentes estas restricciones, pero sí están en sus términos y condiciones. En este caso, textualmente se dice: no se puede ejecutar consultas automatizadas o la utilización de robots informáticos hacia dicho aplicativo. Esto en aras a proteger la integridad y disponibilidad de los datos y del sistema de información, dado que dichas automatizaciones representan un potencial peligro en la efectividad del servicio. Para muchas empresas vigiladas no era necesario tener autorización ni del titular de los datos personales ni del administrador de la plataforma para consultar ciertas fuentes de información. Me refiero a fuentes como la consulta de antecedentes judiciales de la Policía Nacional o la consulta nacional unificada de la rama judicial. Esta posición se sustentaba en una lectura del literal B del artículo 2 de la Ley 1581 de 2012, que interpretaba como una exclusión de las obligaciones del régimen de protección de datos personales. Si se toma en forma aislada dicho texto, dice claramente que no están dentro del alcance de las normas bases de datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad y defensa nacional, así como la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Es claro que esta norma no le aplica completamente, pero sí sus principios, como lo dice expresamente el párrafo final del artículo mencionado. La Corte Constitucional lo dijo y se establece una excepción, pero no una exclusión. Se entiende que no aplica la Ley 1581 en su totalidad, pero sí la Constitución, los principios de dicha ley y las normas de protección de datos personales. En consecuencia, con una lectura equivocada iban más allá y consideraban que no solamente podían consultar cualquier fuente, también podían tratar los datos sin cumplir con sus deberes, ni seguir los principios de la norma, ni proteger los derechos de los titulares de los datos personales. Para avanzar en esta discusión, analicemos los pronunciamientos recientes. La Superintendencia de Industria y Comercio, al analizar un caso concreto, la Resolución 39701 de 2025, manifestó que por regla general las bases de datos para la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo deben estar bajo el control del Estado, aunque admite que en ciertas ocasiones y con un deber de administración especial, los particulares pueden tener bases de datos que cumplan con alguno de estos propósitos. Hay un ejemplo muy ilustrativo, que es el CIREL de la UIAF, pero no es el único ejemplo. Esto dice la parte más relevante del texto de la SIC. Esta delegatura no ve cómo esta disposición puede interpretarse bajo la idea de que particulares puedan siquiera crear bases de datos personales que tengan por finalidad la seguridad y la defensa nacional, o que tengan por finalidad la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, sin que para ellos estén debidamente autorizados por una ley de la República y debidamente regulados por ella. En principio, estas funciones están reservadas al Estado y excepcionalmente a los particulares, siempre que el legislador fije las condiciones y les atribuya explícitamente tan altas y delicadas atribuciones. Entonces, reiteramos la conclusión general. El SAGRILAFT no exceptúa el cumplimiento de los principios de protección de datos personales. De la lectura de esta norma surgen 3 conclusiones principales.
No todas las bases de datos que los particulares empleen para el SAGRI-LAFT o el PT entran dentro de la categoría de exceptuadas por la Ley 1581 del 2012. 2. Si un particular establece que su base de datos está dentro de esta excepción, el tratamiento de los datos personales debe seguir. Y debe seguir primero, basado en las normas constitucionales, los principios de la Ley de Protección de Datos Personales y segundo, las condiciones de las leyes que permiten esta actividad. Tercera conclusión. Todas las bases de datos relacionadas con estos temas deben cumplir con los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso restringido, seguridad y confidencialidad.